Hola, buena gente, hoy les traigo un video sobre el Mundial de Fútbol de la FIFA, Uruguay 1930. En 1928 la FIFA planeaba un torneo, entre naciones, que llamarían Mundial de Fútbol de la FIFA, el cual se echaría al hombro Uruguay. Muchos otros países estaban en contra, mayormente los europeos, que querían tener el primer mundial en su continente, pero los uruguayos que venían de ser campeones de los torneos olímpicos de fútbol, de los años 1924 y 1928, presentarían su propuesta, la cual aceptarían en la FIFA. Corriendo todos los gastos del torneo a su cuenta, inclusive la construcción de su nuevo estadio, el Estadio Centenario. El Mundial de Fútbol se realizaría por primera vez, y sería en Uruguay, dando inicio el día 13 de julio y finalizando el 30 del mismo mes. La FIFA le dio la responsabilidad de organizar el torneo a Uruguay, debido al centenario de la Jura de la Constitución, y que dicha celebración se llevaría a cabo en el mismo mes de junio. En este torneo participaron apenas 13 selecciones, siendo uno el anfitrión, Uruguay, y las siguientes 12 fueron, Brasil, Bolivia, Chile, Argentina y Paraguay como equipos sudamericanos, México y Estados Unidos como equipos de Norteamérica. En cuanto a los equipos europeos, rechazaban las invitaciones dando excusas por el viaje en barco y debido a esto Uruguay se ofreció a pagarles el viaje, y aún así, muchos siguieron rechazando la invitación. Los uruguayos enviaron una invitación a los ingleses, pero fue rechazada en 1929, pues, eran los ingleses, uno de los países más molestos con la elección de Uruguay, ya que se jactaban de ser los creadores del fútbol, y no veían con buenos ojos la decisión, y así, 2 meses antes del Mundial no tenían ningún invitado europeo. Al final, Francia, Bélgica, la extinta Yugoslavia, y Rumania, asistieron al Mundial, los franceses con la ausencia de una de sus estrellas, Manuel Anatol, y el entrenador, Gastón Barret. Lo hicieron obligados por la presión de Jules Rimet, quien también solicitó la ayuda en persona al rey Carlos II de Rumania, que obligaría a sus jugadores a competir, los cuales fueron elegidos en una empresa petrolera de Rumania al azar por el rey para participar. En cuanto a los belgas, lo hicieron por las insistencias del vicepresidente de la FIFA, Rodolphe Sileyers. Egipto quiso participar, pero por el viaje en barco y haber tomado la decisión a último momento, no llegarían a tiempo, por lo que pidieron que el torneo diera inicio a otras fechas, lo cual la FIFA no aceptó. Uruguay solicitó ayuda a los países vecinos en la organización del torneo, aun y cuando los habían invitado, pero se negarían a ayudar. La idea original era de 16 equipos con eliminación directa, pero debido a que los países europeos rechazaran participar, se redujo a 13. Los organizadores decidieron dividir los equipos en grupos, como si de un sistema de ligas se tratase, donde el campeón de cada grupo clasificaría a la siguiente fase. Curiosamente, el sorteo de los grupos se realizó cuando los equipos ya habían desembarcado en tierras uruguayas, por el motivo de garantizar la participación de los equipos en el torneo. Los grupos serían: Grupo 1. Argentina, Chile, Francia, México. Este sería el único grupo de 4 selecciones. Grupo 2. Bolivia, Brasil, Yugoslavia. Grupo 3. Perú, Rumania, Uruguay. Grupo 4. Bélgica, Estados Unidos y Paraguay. El ganador de cada encuentro se llevaría 2 puntos, el perdedor ninguno. En caso de empate, ambos equipos se llevarían 1 punto a casa. Si 2 equipos terminaban empatados al final de la fase de grupos en el primer lugar, se jugaría un partido de desempate. En las siguientes fases, sería eliminación directa a partido único. Si empataban, irían a tiempo extra. Las sedes de los encuentros serían, según los organizadores, en un solo estadio, el Centenario, el cual Jules Rimet llamaría el Templo del Fútbol, con capacidad para 90.000 aficionados, siendo uno de los estadios más grandes del mundo en esos tiempos. Sin embargo, las fuertes lluvias antes de la inauguración impidieron que el coloso estuviera a tiempo.
Como alternativa obligatoria, buscaron otros estadios cercanos, como el Gran Parque Central, propiedad del Peñarol, con capacidad para 20.000 espectadores, y el Estadio Pocitos, en donde se jugarían los dos primeros encuentros de la historia de los mundiales. Luego de 6 días de iniciado el campeonato, se inauguró el Estadio Centenario, y desde ese momento, se jugarían todos los partidos en él. El partido inaugural lo jugarían, el 13 de julio, entre México y Francia, del Grupo 1, donde los galos se llevarían el triunfo por 4-1, ese mismo día, Estados Unidos del Grupo 4, le ganaría 3-0 a Bélgica. Quedando con los siguientes resultados en la fase de grupos con, Argentina, ganadora del Grupo 1, destacando la goleada a México. Yugoslavia, del Grupo 2, que venció a Brasil y a Bolivia. Uruguay, del Grupo 3, la que sería la favorita del certamen. Y Estados Unidos, del Grupo 4, que venció con contundencia a Bélgica y Paraguay. En la siguiente fase, se enfrentarían el día 26 de julio, Argentina, que ganaría por un marcador abultado a la selección de Estados Unidos, por 6-1, misma receta que aplicó Uruguay a su similar de Yugoslavia, para así, enfrentarse en la final. La final tendría lugar en el Estadio Centenario, abarrotado con más de 67.000 espectadores. El árbitro del encuentro sería el belga, Jean Lanchius. A las 14:15 del día 30 de julio, daba inicio el partido. Muy tempranamente, a los 12 minutos, Pablo Dorado abriría el marcador para los uruguayos, quienes querían celebrar a lo grande su centenario, pero la albiceleste quería amargárselos. Al minuto 20, Carlos Peucelle anotaría la igualdad, y al 37, Guillermo Stabile pondría el 2-1 a favor de la albiceleste. El encuentro parecía una guerra sin cuartel, ambas escuadras se fueron al descanso, con ansias de ganar el título. Comenzó el segundo tiempo, y la alegría celeste vendría gracias a José Pedro Cea, a los 57, para emparejar el encuentro, y la locura en las gradas se haría más presente al 68, cuando Victoriano Santos Iriarte anotaría el 3-2, pero faltaría el gol, del que había anotado el primer gol de Uruguay en los mundiales. Para cerrar con broche de oro, Héctor, el Manco Castro, liquidaría el partido al minuto 89, la grada estaba a reventar, unos celebraban, otros reclamaban ayudas del referí. Lo que era un hecho, es que había comenzado la historia de los mundiales. Uruguay se coronaría campeona del primer mundial de naciones, habiendo ganado todos sus 4 partidos, anotando 15 goles, y encajando 3. Como curiosidades, el 18 de julio de 1983, la FIFA declaró al Estadio Centenario como monumento histórico del fútbol mundial. El primer gol de los mundiales lo marcó el francés Laurent en el partido inaugural contra México, al minuto 19. Tuvieron más de 4.000 espectadores para el primer partido, entre Francia y México, y el referí del encuentro sería el uruguayo, Domingo Lombardi. Este sería el único mundial sin eliminatorias previas para clasificarse, ya que los participantes fueron invitados. Las selecciones, provenientes de Europa, hicieron sus entrenamientos previos al mundial en alta mar, donde se quejaron por los espacios reducidos para practicar. Se jugaría el partido con más penales, habiéndose señalado un total de 5 penales para el combinado de Argentina contra la selección mexicana, en el partido que ganarían los argentinos por 6-3. El estadio con menos capacidad en la historia de los mundiales sería el Estadio Pocitos, inaugurado en 1921, con capacidad para 1.000 espectadores. Lastimosamente, este estadio ya no existe, ya que fue destruido cerca de 1940, y lo que antes era un campo histórico hoy es una zona rural, donde era el marco que se anotó el primer gol. Ya hace una casa particular, y el manchón inicial, una puerta de un negocio de lavandería. Según un arquitecto uruguayo, el partido con menos público sería para el encuentro entre Rumania y Perú, donde se calcula según FIFA unos 2.500 aficionados, aunque según otras fuentes, fueron menos 500. El primer hat-trick lo marcaría el estadounidense Bert Patenaude, en el partido que Estados Unidos venció por 3-0 a Paraguay.
El partido con menos minutos, fue el encuentro entre Argentina y Francia, donde el referí, Almeida Rego, pitó el final, a 6 minutos del tiempo reglamentario por confusión. Los jugadores franceses le reclamaron al árbitro, quien reconoció el error y luego iría hasta los vestuarios, a pedirles a los jugadores volver a la cancha, pero el marcador no cambiaría, y Argentina, que ya ganaba el encuentro desde el minuto 81, salió victoriosa. El primer gol en propia portería, sería para un mexicano, Manuel Rosas, en el partido que caerían, por 3-0 ante Chile. Algo increíble e inimaginable para nuestros tiempos, el jugador uruguayo, Héctor Castro, apodado El Manco, tenía la particularidad de tener solo un brazo, y jugar para su selección, y es que a la edad de 13 años sufrió un accidente con una sierra, y perdió su brazo derecho, pero eso no lo detuvo, y sería historia, en haber convertido el primer gol para los charrúas en los mundiales, y anotar el último tanto para liquidar a la selección de Argentina en la final, al minuto 89. Saliendo campeones. Para este certamen, se inscribieron 4 pares de hermanos, los franceses, Jean y Lucien Laurent, argentinos, Juan y Mario Evaristo, México con 2 pares, Manuel y Felipe Rosas, y Rafael y Francisco Garza Gutiérrez. Curiosamente, las 3 selecciones se enfrentarían en el mismo grupo. El gol más temprano, en este mundial se marcó, el 14 de julio, en el Estadio Pocitos de Montevideo. Perú enfrentó a Rumania, un minuto después de iniciado el encuentro, anotaría el gol, Adalbert Desu, de 21 años, ponía el marcador a favor de los rumanos, que terminarían ganando el encuentro por 3-1. El primer expulsado de un partido, sería, el peruano, Plácido Galindo, quien era el capitán de la escuadra peruana, esto según FIFA, pues según Luis de Souza Ferreira, el autor del único gol peruano en aquel partido contra Rumania, afirmó, que el expulsado fue Mario de las Casas, fornido defensa de 1,85 de altura. Lo vieron grande y le echaron, dijo al describir cómo se resolvió una riña entre ambos conjuntos, luego de los 60 minutos de juego. El peor equipo del campeonato, sería México, jugando 3 partidos y perdiendo los 3, y con una diferencia de menos 9 goles. El goleador del primer mundial sería, el argentino, Guillermo Stabile, con 8 anotaciones. Y bueno, siendo este el primer mundial de fútbol, hay muchas curiosidades, pero el vídeo se está haciendo largo, así que damos por finalizado este primer vídeo de los mundiales, que sin duda seguiré haciendo, pues como dije, el fútbol es uno de mis puntos fuertes, y haciendo estos vídeos siento que también aprendo mucho de la historia del fútbol. Hasta pronto, miau miau.